La sesión anterior nos ha dejado en un punto que es final o primero, como he explicado al final de mi charla. Es final porque efectivamente afrontamos ya el periodo final de la reflexión aristotélica, pero es principio porque por ese pliegue que he explicado, en realidad todo el largo recorrido que hemos hecho viene a parar en lo que en cualquier caso es primero para nosotros, aquello que se nos presenta como el objeto más inmediato de nuestra experiencia, de nuestra acción, de nuestra vida cotidiana. Efectivamente, hemos estado tratando de, en el contexto de un planteamiento biológico y psicológico en tanto que biológico, de definir las operaciones de vida o las operaciones en las que se sustancia el principio de la vida, que se coronan o rematan precisamente en la vida racional, en la vida intelectiva. Y suponiendo que la vida intelectiva es, de una parte, en su dimensión pasiva, ¿no?, la interrelación con el mundo, y en su dimensión activa, la capacidad de separarse del mundo, a esto se reduce el intelecto separado, ¿verdad?, de separarse del mundo, termina siendo definida como precisamente la capacidad de intervención. Esa capacidad de intervención es una actitud natural, es un resultado del modo de la naturaleza o el modo en que tiene lugar la naturaleza, ¿no? Por tanto, es ese punto, el de la vida racional, el que introduce el principio ontopraxeológico como reflexión central del legado aristotélico, según el cual, por naturaleza, de manera necesaria, estamos aquellos que vivimos la vida del intelecto, abocados, insisto, por necesidad física, ¿no?, a intervenir, a producir acciones. Siendo así que esas acciones, sin embargo, no están determinadas por ninguna necesidad, son objeto de una elección entre varias posibles. Completan la naturaleza en un sentido que enfatiza precisamente lo no necesario en la naturaleza, que completan la naturaleza en un sentido que perfecciona la naturaleza. La acción del hombre es entelequia de la physis entera. Esta es la sustancia del principio ontopraxeológico. Pues bien, en ese punto, exactamente en ese punto, es donde Aristóteles introduce sus consideraciones políticas y éticas. De manera que podría decirse, con total corrección desde el punto de vista del análisis aristotélico, que la política y la ética forman parte del dispositivo natural, que es tanto como decir del dispositivo ontológico en el que se traman las relaciones con el mundo y se trama la naturaleza misma del mundo, ¿no? Pero siendo así, la reflexión acerca de las modalidades de esta intervención, de esta praxis, aísla un objeto, un campo de estudio que tiene que ver con ella misma y que es de tal naturaleza que en esa reflexión deberemos reencontrar ahora, en la forma de un sistema coherente, deberemos reencontrar ahora todos los pasos que, al menos desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de las actividades explicativas o analíticas, ¿no?, hemos ido afrontando en los diferentes niveles que nos han traído hasta aquí, que han significado el desarrollo, ¿no?, el despliegue de estas charlas. Y es que, en efecto, la acción humana, para Aristóteles, en tanto que elemento de un dispositivo natural, tiene un referente inevitable que él presenta como el referente propio de ese principio ontopraxeológico que es, insisto, simultáneamente ontológico y práctico. Ese referente, ese lugar único desde el que es posible llevar a cabo la vida del intelecto, la vida del ser racional, es la polis.
Aristóteles dice de la política que es la ciencia arquitectónica. Es decir, es la ciencia a partir de la cual todas las otras ciencias cobran su lugar propio y retienen el sentido que les corresponde. Es ciencia arquitectónica en este sentido preciso, en el que, además de establecer los conocimientos propios de una vida comunitaria, ¿no?, tales conocimientos forman, determinan, describen perfectamente la estructura en la que cobra sentido cada una de las acciones cognitivas, volitivas, etc., que han formado parte del análisis de Aristóteles. Bueno, pues la política, desde este punto de vista, puede ser observada desde el doble, analizada, desde el doble nivel que el principio ontopraxeológico propone. La política tiene algo de natural. Por naturaleza estamos constituidos en forma política. Y eso que la política tiene por naturaleza se puede describir diciendo que por naturaleza, catafísin, ¿no?, el hombre es, o el ente racional, el ente que tiene intelecto activo, ¿no?, o el hombre o el animal que actúa conforme a la operación del intelecto activo, ¿no?, tiene una doble manera de ser, una doble constitución que, insisto, pertenece a su naturaleza. Una es que es comunitaria. El zoón político famoso, el hombre es un animal político, se refiere a esto. No hay acción humana racional en el ámbito de la individualidad o en el ámbito de la soledad. Y no solo no la hay, sino que no podría haberla. En el ámbito de la soledad no se puede producir ninguna acción que intervenga sobre el mundo de manera eficaz, ¿no? De manera que por naturaleza el hombre tiende a juntarse con otros hombres. Y en este acto en el que se reconoce un hombre al lado de otros hombres, un ente racional al lado de otros entes racionales, se produce la condición de posibilidad de esta intervención natural. Para Aristóteles el hombre es por naturaleza constitutivamente comunitario. La comunidad no es, como será para Hobbes y para esa otra tendencia que se pone en marcha dentro de un individualismo agresivo y egoísta, ¿no? El otro hombre no es un animal, no es un lobo, no es un peligro. Sin relaciones colaborativas no hay sencillamente acción racional, no hay intelecto activo, no hay vida racional activa. Y esto marca pues un signo de identidad de una parte importante de nuestra cultura. La gran discusión que se llevará a cabo en el Renacimiento, conviene ya advertirlo para cuando se llegue, es aquellos que piensan que el portador de la naturaleza es el individuo y por tanto que siente al otro individuo como una amenaza. Este no es el mundo aristotélico, frente a aquellos que piensan que el individuo no tiene ni siquiera capacidad natural de ser, ¿no? Y que por tanto el hecho primario, prístino, el hecho originario, el hecho desde el punto de vista de la identidad ontológica básico, ¿no?, es justamente la formación de comunidad. Pero no solo pertenece este carácter comunitario a la naturaleza, también pertenece a ella el hecho de que el hombre es un ser locuente, un ser que traba la comunidad a través del discurso. Claro, el intelecto agente es un intelecto separado de la experiencia productiva misma de la fantasía y la memoria. Esa separación tiene un carácter estricto. Es una separación que construye un mundo simbólico, un mundo de signos intercambiables. El intelecto agente es separado porque no necesita, como ocurre en el intelecto paciente, en el intelecto pasivo, no necesita una interrelación con otros cuerpos, con otros entes, sino que se separa de ellos por medio de la mediación del lenguaje. De manera que si es conocida la definición del zoón político, no debería ser menos conocida
aquella otra definición que también está en los libros de la política, que define al hombre como el ser dotado de logos, dotado de palabra, dotado de capacidad discursiva. Es justamente esto, la capacidad comunitaria y la capacidad locuente, discursiva, lo que forman los elementos que identifican la racionalidad. Hay capacidad de acción, por lo tanto, dicho de otro modo, hay capacidad de una operación intelectiva que simultáneamente es activa, que es agente, porque estamos constituidos en forma que nos comunicamos y que este acto primario de la comunicación crea comunidad. Por tanto, ser racional en el sentido de tener una vida intelectiva plena, significa capacidad para construir discursos y para construir comunidades en los que esos discursos funcionan. Volviendo a algunas de las cosas que hemos dicho, solamente una y rápidamente, este es el fundamento ontológico, como se ve, de la discusión con los escépticos. Claro, el escéptico es aquel que, sin duda, de manera legítima, niega la posibilidad del discurso, pero entonces, y ahora ya de manera ilegítima, tiene que negar simultáneamente la posibilidad de la comunidad. Ahora bien, el que se aparta de la comunidad, el que se aparta de esta constitución comunitaria, cuya base racional última es que nos comunicamos, dice Aristóteles, y es una frase inolvidable, el que no tiene ciudad, o bien es una fiera, o bien es un dios. Solo el dios podría actuar en sociedad, o la fiera. Por lo tanto, el escéptico termina siendo el argumento de Aristóteles, ¿no? Debe elegir si es una fiera o si es un dios. Difícilmente puede aceptar esta elección porque el escéptico quiere también ser ciudadano, de hecho acepta las convenciones. El argumento fuerte de Aristóteles es el que proporciona justamente esta arquitectónica de la racionalidad que se consuma en la política. Pero si esto es así por naturaleza, primer elemento de esa ambivalencia autopraxeológica, también la política es marco arquitectónico para la acción por praxis, por el hecho de que la acción que queda introducida así, mediante la constitución de comunidades y comunidades precisamente parlantes, se conforma, tiene lugar, se desarrolla, se produce, ¿no? Dicho de otra manera todavía más radical, se ejecuta mediante la construcción de la ciudad. Y en esto Aristóteles es el último de los clásicos, aquel con el que muere la clasicidad. Porque la construcción de la ciudad, aquello que es el objeto de la praxis y que responde a la pulsión natural de ser seres comunitarios y parlantes, tiene que ser de tal característica que haga posible ambas cosas. Es decir, que haga posible una comunidad en la que todos tenemos relaciones y que haga posible el ejercicio, la realización de esa relación discursiva en que consiste la constitución natural, ¿no?, de la vida inteligente. Y esto solo es posible en espacios, en lugares pequeños, ¿no?, en los que la construcción de la ciudad nos pertenece. Forma parte de nuestras atribuciones. Comporta el desarrollo de una acción racional. Es dudoso, Aristóteles no cita en ningún momento del corpus, ni directa ni indirectamente, alguna forma de relación con la monarquía macedonia, que es exactamente la que está acabando con el mundo clásico, ¿no?, con el mundo de la Grecia clásica. Filipo lo intenta de una forma, lo expliqué aquí el primer día, que es la creación de la Liga Panhelénica. Aquel ideal de Isócrates
que había ofrecido a Evandro, en fin, el príncipe de Chipre, ¿no? Y que finalmente realiza Filipo. Pero piensa Aristóteles en términos de panhelenismo, no hay ni una sola evidencia. Mucho menos todavía en la forma en que lo va a pensar Alejandro. Y no se olvide que Aristóteles sobrevive a Alejandro un año. Pero Aristóteles asiste a la muerte de Alejandro. Por lo tanto, la creación de esos grandes espacios en los que tendrá lugar la constitución de una cosa completamente distinta a la ciudad, la del Estado, es algo que permanece por entero ajeno a Aristóteles. Aristóteles piensa en términos de la clasicidad, ¿no? Es propio de la naturaleza humana, de la naturaleza de aquellos entes que son inteligentes, que tienen inteligencia activa, el formar ciudades en un tipo de dispositivo que permita el trato discursivo, el trato de colaboración, y esto implica el ámbito de la ciudad-estado. En este sentido, Aristóteles es el último teórico de la clasicidad, ¿no? Después de él, lo que vendrá ya es una cosa distinta. Y por tanto hay que juzgar su política en estos términos que conllevan necesariamente una reflexión ontológica, porque se mueven en el horizonte de la racionalidad simultáneamente comunicativa y comunitaria, que inmediatamente después de Aristóteles desaparece. Y con ella desaparece también una concepción de la racionalidad que se inviste de otros atributos, de otras exigencias, de otros puntos de vista. Ahora bien, la construcción de la ciudad, en tanto que es el elemento que pone la praxis sobre esa pulsión natural del hablar y del constituirnos comunitariamente, lleva muchas implicaciones. Claro, construir una ciudad es construir unas instituciones, construir unos derechos y participar de ellos. Generar unos hábitos colectivos, ¿no? Establecer unos signos comunitarios de identidad, ¿no? El ámbito de la ciudad-estado es lo que satisface esta construcción jurídica en la que el hombre es plenamente racional. Más allá de la cual ciudad-estado, en ámbitos más grandes, el hombre ya no puede actuar racionalmente. Nosotros podemos o no estar de acuerdo, la historia de la cultura occidental ha ido por otros caminos. Nosotros somos mucho más herederos del helenismo que de la Grecia clásica. Nosotros hemos aprendido a vivir en el marco de las grandes extensiones territoriales post-alejandrinas y en el marco, y esto es más decisivo todavía, de la noción de Estado que incorpora Roma. No tenemos incorporada a nuestra experiencia propia, ni siquiera a nuestra memoria histórica, el mundo del clasicismo, el mundo de la clasicidad, ¿no? Sin embargo, la idea profunda de Aristóteles es que no se puede desarrollar una vida racional, por tanto, activa desde el punto de vista del intelecto, si no es en estos espacios pequeños en los que nos es dado intervenir para construir los equipamientos correspondientes, que son equipamientos legales, equipamientos institucionales, equipamientos artísticos, arquitectónicos, etc. Podemos echarlo de menos. De hecho, en la actualidad más absoluta, es verdad que en la herencia de algunos pensadores de cuño post-heideggeriano o cosas así, como pueda ser Hannah Arendt, pero en fin, tales como en lo que en la actualidad se llama la democracia agonística o radical, se vuelve a echar de menos este punto innato a la racionalidad, constitutivo de la racionalidad, que es la intervención en un mundo humano próximo, ¿no? De ahí que se pida que incluso en los estados modernos nosotros volvamos a restaurar formas de democracia respecto de las instituciones comunes que nos son próximas, ¿no? Llevar la democracia a la comunidad de vecinos, a las juntas municipales, etc. Esta democracia agonística es una democracia aristotélica, o es un pensamiento político aristotélico. Pero hay que ser muy conscientes de que esta construcción lleva a Aristóteles, por pura coherencia sistemática, a postular al mismo tiempo la diferencia respecto de los que no participan de este acto comunitario
que son siempre los otros. La comunidad cobra tal fuerza primaria que el que no pertenece a la comunidad, es decir, el que no construye las leyes, el que no forma parte de las acciones de esa comunidad, es el otro y eventualmente el esclavo. Se ha criticado a Aristóteles muchas veces porque hace una defensa de la esclavitud, una defensa de una esclavitud moderada, que sin embargo en el caso de Aristóteles, como en el caso de hacerle la guerra a los bárbaros, está plenamente identificada con la acción de la razón intelectiva o del intelecto activo, ¿no? Porque pertenece a la misma constitución de la ciudad-estado y de su ámbito de construcción de costumbres públicas, ¿no? El acto mismo en que se define la racionalidad. Es necesario, por lo tanto, a la racionalidad política la desigualdad de los hombres. El hecho de que los otros son los que aquí, en esta comunidad, no tienen derechos, puesto que la construcción de los derechos es propio de esta comunidad. Los esclavos son los que no tienen derechos en absoluto. Y la versión que da Aristóteles en su Política es que la vida comunitaria se compone de entidades dotadas de derecho, con un amplio marginal de los que no tienen derecho, es decir, los que son capturados de guerra, sobre todo si son bárbaros. Hay un texto en el que incluso cita la imposibilidad de hacer esclavos a los griegos, pero yendo con ello, en fin, convirtiendo las guerras entre griegos como guerras civiles. Pero en todo caso, lo que se presupone es que el hombre o el animal intelectivo activo, ¿no? Agente, es tal precisamente por su capacidad de construir un derecho, que por ello mismo es diferente de comunidad a comunidad. Se puede acordar, ¿no?, la vivencia o la convivencia, mejor, de todos estos sistemas de derechos, pero estos sistemas de derechos introducen la desigualdad. No hay un discurso de la igualdad de lo humano, porque esto siempre es abstracto. Hay un derecho de la igualdad de lo común, porque en ello es donde se juega nada menos que la capacidad de intervenir propia de cada entidad. Bueno, establecido pues este horizonte, el horizonte de la ciudad-estado, donde tiene lugar, donde se produce, ¿no?, donde es el lugar propio de la acción práctica que pone en marcha, ¿no?, la vida inteligente, la función intelectiva de la vida humana racional, ¿no?, entonces se convierte en un problema definir en qué forma de gobierno, bajo qué régimen, por así decirlo, esa vida racional se facilita o se impide. Es importante comprender que esto ya tiene por horizonte siempre la entidad comunitaria, necesariamente pequeña, que conforma una comunidad de lenguaje y una comunidad de comprensión, ¿no? Estos textos de la Política de Aristóteles, ¿no?, son textos que a veces han sido malentendidos. No son textos que hagan apuestas globales y universales, son textos que hacen apuestas concretas para las entidades comunitarias definidas del modo que acabamos de hacerlo, y siempre bajo el principio ontopraxeológico, en los que se cumplen los fines de la naturaleza bajo la forma precisa de una acción que tiene diferentes posibilidades, que se mueve en un registro de diferentes opciones. Por tanto, las formas de gobierno son estas diferentes opciones, ¿no? Estas diferentes opciones que se dan en el seno de una comunidad natural, de una comunidad cuyo ámbito estricto político es la ciudad-estado, ¿no? Por tanto, en principio son opciones igualmente legítimas. Lo que determina el juicio que podemos hacer sobre ellas es su rentabilidad, su capacidad o menor capacidad o neta incapacidad de construir en ellas una vida racional, de hacer de ellas la dinamis, la potencia de desarrollo de una vida racional. Pues bien, considerado así,
que por lo tanto rebaja respecto de las exigencias platónicas considerablemente el valor de estas vidas, es decir, que en cierto modo hace contingentes las formas de gobierno, ya que están puestas todas ellas al servicio del desarrollo en plenitud, ¿no?, de la vida racional, ¿no? Estas formas son las mismas que había dicho Platón. O bien la monarquía, o bien el gobierno de unos pocos, o bien el gobierno compartido de todos, los que tienen derecho, los que forman parte de la comunidad. Habida cuenta que no tienen derecho porque no forman parte de la comunidad los extranjeros y los esclavos. Aristóteles piensa que la monarquía, que es el gobierno de uno, se degenera fácilmente en tiranía. Y define la tiranía como el sustituir los intereses comunitarios, es decir, desalentar, hacer imposible la vida comunitaria como vida racional. Tanto la monarquía tiene el problema de que no facilita la vida racional, ¿no?, sustituir esos intereses por la guardia del tirano. La exacerbación de una monarquía degenerada es que convierte la capacidad de la construcción racional del medio comunitario en algo tan intuitivo y estricto y sensible como es la conservación de la vida del tirano. Por su parte, la política, la forma de la política, que es el gobierno de unos pocos, que se llama aristocracia, el gobierno de los mejores, también tiene un peligro, el peligro de que se convierta en oligarquía. Es decir, que los mejores dejen de favorecer la construcción de una comunidad racional porque atiendan solo a sus intereses como casta. Y esto es una degeneración también. Es un posible que se da en la vida de las aristocracias bajo la forma de la oligarquía. Por su parte, también la democracia, el valor del gobierno de todos en la asamblea, que en principio es la forma que, de acuerdo con los principios aristotélicos, parece más perfecta. Todos estamos llamados a la intervención racional, todos formamos parte de ese dispositivo de operaciones en las que se lleva a su culminación la vida racional. Tiene el peligro de que se degenere en demagogia, es decir, en ahora la sustitución de la constitutividad comunitaria en una forma de conducta que favorece los intereses de quien conduce al pueblo, del demagogo, ¿no?, del que tiene la capacidad de conducir al pueblo. En la descripción que hace Aristóteles en la política no se compromete con ninguno de estos regímenes. Cada régimen hace posible o imposible a la vez la vida racional. El gobierno de uno solo, que sin embargo haga posible, construya las condiciones de la acción racional en la ciudad, o el gobierno de unos pocos, o el gobierno de todos, son, o es, en cada caso, igualmente posible o igualmente dificultador de la vida racional, con total independencia de cuál sea el concreto mecanismo que lo constituya. De todas maneras, Aristóteles piensa que en el marco de estas formas de gobierno y de sus degeneraciones posibles hay una que es, si bien de nuevo de manera contingente, la más preferible, por las razones que luego diré. Es decir, que son preferibles no porque sí, sino porque se puede fundamentar. Y esta forma, la más preferible, es la de la democracia que no cae en demagogia, para lo que atribuye un término concreto. El término es politeia. La de la politeia, que es una democracia gobernada por leyes, una democracia en la que no hay lugar al caudillismo, puesto que ya no se trata de las acciones de uno o unos pocos o todos, sino que son las acciones mismas que ponen en marcha las leyes, ¿no? Esta, dice, es de todas las formas, de manera contingente, es decir, que no tiene por qué darse así y que es tan susceptible de corrupción como las demás,
aquella que facilita mejor el principio activo de la realización de la vida racional. Bueno, es importante comprender que en todo caso los principios políticos de Aristóteles son principios de la diferencia entre las comunidades y son principios de la contingencia en las formas de gobierno. Aquello que debe construirse sobre estas formas entendidas como espacios, por tanto como meros lugares o dispositivos, ¿no?, es la construcción racional de la acción. Dicho de otra manera, no hay en Aristóteles una política sustantiva. Hay eso, una arquitectura, una determinación del lugar. Y la razón por la que Aristóteles piensa que la forma preferible, pero de manera contingente, es decir, que puede ser contaminada, igual que todas las demás, es la democracia bajo ley, es porque en efecto es el sistema en el que queda más en vacío, más en hueco el lugar, ¿no?, el lugar de la realización de la comunidad y del lenguaje, de forma tal que en ella es más posible que en ese vacío, en ese hueco, en esa oquedad que propone el topos de la ley, es más posible la acción racional. Si el monarca garantiza esto o la aristocracia garantiza esto, pues esto es igual. Lo que pasa es que es más fácil que este vacío en el que la acción es posible lo garantice un sistema en el que ninguno manda y por tanto solo la ley se impone. Pero toda la política aristotélica es arquitectónica y no sustantiva. No hay ninguna apuesta en favor de este modelo u otro. Hay sencillamente la determinación de un locus, de un topos, ¿verdad?, donde tiene lugar la posibilidad de desarrollar la acción racional. Ahora bien, en ese lugar de la política, quiero leer un texto, ¿no?, entendida pues la política como un mero espacio para la realización del hombre, para la efectuación de posibilidades, de lo que se trata, en definitiva, es de trabajar, de hacer la guerra, de realizar cosas necesarias y útiles, de producir la libre acción, de vivir en paz y de practicar las cosas bellas. En esto consiste justamente la acción racional. Cada uno de estos actos, esto es de Política 7, ¿no?, cada uno de estos actos expresa acciones en las que es posible reconocer las trazas de la vida intelectiva, ¿no?, la defensa de los intereses propios, ¿no?, la producción de objetos para el consumo o para la satisfacción de las necesidades, ¿no?, cosas útiles y necesarias, la defensa de los valores, la práctica de las cosas bellas, etcétera, etcétera. La política no es más que esto, y como no es más que esto, es nada menos que esto. Es aquello que permite, en la estela de estas acciones que acabo de citar, siguiendo literalmente a Aristóteles, ¿no?, la acción del hombre. Por lo tanto, centrémonos en esa acción para la que la política ha puesto el lugar inteligible, ¿no? Centrémonos en esa acción. ¿Cuál es la acción específica en que se completa el mundo, en el que por naturaleza intervenimos sobre el mundo, ¿no?, para el que la política es la condición de posibilidad, su lugar arquitectónico? Bueno, Platón había dicho que era la visión del bien. Y Aristóteles cambia por completo el discurso y dice no. Lo racional, lo que define la razón intelectiva, lo que pone en marcha todo ese mecanismo de separación y creación de artificios, de artefactos, ¿no?, que forman la vida humana racional, es la felicidad como fin.
Por tanto, con esto pone en marcha nada menos que todo lo que es el mundo de las sabidurías posteriores a Aristóteles, que verán ciertamente en la felicidad. Por eso el fracaso de Aristóteles es su éxito, su carácter terminal respecto de la ciudad-estado, que inmediatamente va a desaparecer del horizonte histórico, deja intacto, sin embargo, el hecho de que finalmente construir la ciudad-estado era para ser feliz. O sea, para el hecho de que finalmente la intervención que conforma la racionalidad es el instrumento de la felicidad. Es el hecho de que nos movemos para ser felices. Y por tanto, esta es la pregunta que determina, supuesta la arquitectura, supuesto el lugar de la política, la que determina la ética. La ética, Aristóteles ha sido autor de 3 éticas, una ética y de una cuarta probable, de una ética muy del periodo académico, el protréptico, ¿no? De una ética de su vida media, de su época media, probablemente redactada en Asos, que es la ética Eudemia, algunos de cuyos capítulos sencillamente transcriben la tercera, en la gran ética, en la ética Nicómaco, que tiene un cuerpo de capítulos que son iguales, de libros que son los mismos, ¿no? Etcétera. Seguramente es aristotélica también la gran ética, pero este es un problema que está más en cuestión, ¿no? El arranque de la ética es exactamente esto, supuesto las condiciones ontológicas, y la política es una condición ontológica, como hemos visto, puesto que es por naturaleza, ¿no?, del hábitat humano, de la construcción del hábitat humano, cómo ser felices. Es decir, la intervención del hombre que completa el mundo, que tiene su instancia de realización en ese terreno ontológico, es cómo ser felices. Y la pregunta de la ética es esta. Bueno, ¿se es feliz de qué manera? ¿Cuáles son los factores de la felicidad? Algunos han dicho que se es feliz a través del placer, es decir, cuando se logra el estado de gozo, de alegría gozosa. Bueno, esto les dice, desde luego, pero no solo. Otros piensan que cuando se tiene el poder y identifican el poder con la capacidad del honor, de tener honores, ¿no? Eso se dice, desde luego, también, ¿no?, indiscutiblemente, pero no solo. Otros han dicho que, bueno, se es feliz identificando la acción del tener, por ejemplo, acumulando riquezas. La propuesta de Aristóteles es aquí un poco más precavida, porque, claro, implicaría el reparto de las riquezas, ¿no? No hay reparto del gozo, no hay reparto de los honores, no hay intereses que afecten al gozo de los otros o a los honores que se imparten a los otros. En la riqueza hay que poner un poco más de precaución, pero Aristóteles lo acepta todavía. ¿Por qué ninguno de estos casos son la verdadera felicidad? Por una razón muy simple, porque son condiciones para poder ser feliz. Ninguna de ellas te da la felicidad si no llegas a otro punto, que es el punto a partir del cual se comprende enteramente el sentido de la ética aristotélica. La verdadera felicidad es el cumplimiento o la perfección del ser propio, siendo entonces la felicidad no otra cosa que el estado sensible, natural, ¿no?, que nos lleva al cumplimiento de nuestra entidad, de nuestra propia entidad. Esto tiene que ver mucho con una convicción sobre el heroísmo que es totalmente ajena, incluso visceralmente opuesta al heroísmo romántico. El heroísmo no es una vida de excesos, no es para el mundo griego. Es más, precisamente porque los excesos han determinado la vida de los héroes míticos, es por lo que estos han sido eliminados de la tierra, considerados como un peso insoportable. El heroísmo queda comprendido a partir de ahí en el marco de una normalidad que sustituye el exceso de la vida divina, la aspiración de la vida divina, que es exactamente lo que caracteriza al héroe romántico, ¿no?, el querer ser Dios,
y por tanto el condenarse exactamente, que los héroes míticos griegos se condenaron, en favor, en el mundo griego, de una cosa diferente, que es el cumplimiento de nuestros fines, el cumplimiento de nuestra naturaleza, llegar a ser lo que máximamente podemos ser. Para llegar a ser lo que máximamente podemos ser, es ciertamente que el gozo, el honor y la riqueza son constitutivos suyos, ¿no? Pero solo una posición que sintetiza y aumenta, amplifica estos elementos, produce la felicidad propia. Bueno, pues esta felicidad, entendida como perfección, como la perfección máxima alcanzable, que por ello mismo solo se alcanza a través de la vida comunitaria y de la vida del discurso, tiene unos instrumentos. Y la ética es el análisis de estos instrumentos, ¿no? El modo como podemos llegar a la felicidad. Esto es la ética. Es el modo como podemos llegar a la felicidad y justamente por eso es el modo como tiene lugar la acción racional. En tanto que la acción racional, esa acción que nos aparta y nos permite tomar conciencia de la vida del ser en general, ¿no? En tanto que ello es así, la felicidad, que no es más que el cumplimiento de nuestra propia naturaleza, pone el fundamento suficiente, el fundamento único que precisa una vida que se atiene a la construcción de costumbres, esto es ética, de ethoi, ¿no? De hábitos o de formas sobredeterminadas respecto de las naturales, que son en sí mismas acciones del hombre y por tanto que están movidas por la pulsión natural, pero que en realidad tienen por fin la realización de una cosa que ya no está dada en la naturaleza. Bueno, pues si la felicidad es alcanzar la perfección, el acabamiento, ¿no?, de nuestra propia naturaleza, si es precisamente eso lo que ha hecho que la intervención sea necesaria, sea una instancia natural, toda la pregunta de la ética será ¿en cuántos ámbitos podemos ser perfectos? O sea, ¿en cuántos ámbitos nos cabe vivir una vida completamente racional? Desarrollar las potencias que conforman nuestra naturaleza. El acceder a este tipo de vida, en la que se cumple entelegeia, en la que se lleva a su terminación, ¿no? Por eso es perfecta y acabada, ¿no?, la vida racional, la vida intelectiva racional, ¿no? En cada uno de esos ámbitos estará servido por una virtud, una excelencia que, en tanto en cuanto pertenece al orden de la construcción racional, deberá ser llamada dianoética. Y por tanto la ética es primero el estudio, el análisis de las virtudes dianoéticas, de aquellos elementos que nos llevan al acabamiento de la vida racional. Bueno, pues ahora creo que vais a ver cómo se consuma el pliegue sistemático de Aristóteles. La intervención sobre la naturaleza que nos exige nuestra propia naturaleza, la naturaleza de aquellos seres racionales, esa intervención puede ser de tres tipos. Puede ser una perfección en el orden del saber. Y la virtud dianoética que le corresponde es la sabiduría, la sofía. Es porque nosotros experimentamos la pulsión práctica en la que se completa el orden de la naturaleza y se ejecuta la vida del intelecto. Esa pulsión que consiste en saber, por lo que efectivamente necesitamos una ciencia. Necesitamos construir los conocimientos. La sabiduría es una pulsión práctica que explica la actitud científica, que explica la intervención del conocimiento. El conocimiento es una intervención práctica. Este es el punto. Y se rige, por tanto, por una excelencia práctica, por una virtud. Y esa virtud es la sabiduría. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué? Porque es una forma como somos felices.
porque es una forma como realizamos nuestra felicidad. Y en ese tiempo ponemos en marcha doblemente un elemento que nos es exigido, forzado por nuestra constitución natural, cuyas raíces ontológicas, y en la que sin embargo se nos pone delante una opción. Se puede vivir una vida irracional, una vida sin saber, una vida sin conocimiento, ¿no? En esa medida, desde luego, esa vida es más imperfecta. Esa vida no cabe ser descrita como la vida perfecta de la felicidad. Ahora, la perfección puede ser también de otra naturaleza. Puede ser la perfección de la praxis. Lo que aquí proponemos, no es esa actividad que consiste en conocer, sino esa otra actividad que consiste en producir el acto mismo comunitario y discursivo en el que nos movemos. Y este acto, esta nueva intervención, será de un orden más profundo, puesto que sólo si éste se lleva a cabo, el primero es posible. Solo se puede conocer en una sociedad bien ordenada. Y una sociedad bien ordenada es objeto de una intervención más profunda. Este es el sentido preciso, exacto, de la ontopraxiología aristotélica. ¿Por qué la praxis precede a la teoría? Siendo así que la teoría culmina la felicidad del hombre. Pues bien, aquí la excelencia, aquello que determina la perfección, el acabamiento, no está regida por la sabiduría, es decir, por aquella actividad que se completa en la ciencia, sino que está regida por una cosa mucho más sencilla, por la sensatez y por la equidad. La sensatez o juicio práctico, phronesis, que también se puede traducir por prudencia. Yo he preferido la palabra sensatez en mi traducción de la retórica porque prudencia tiene raíces cristianas profundas. Pero, por ejemplo, Piero Bank ha escrito todo un libro para defender que el término adecuado es la prudencia. Yo no haría de esto sangre. La otra virtud dianoética en este nivel práctico es la epiekeia, la equidad. Y una y otra son condiciones, ¿no?, de una praxis ordenada, de una praxis que permita el hecho mismo constitutivo de la formación de comunidad. La prudencia es una virtud que postula un conocimiento que no es teórico, un conocimiento que es más bien el conocimiento de las relaciones humanas posibles. Y eso es también la equidad, porque ese conocimiento es un conocimiento que aparece limitado a un orden de oportunidad. La prudencia nos señala de varias acciones cuál es la más productiva. La equidad corrige este criterio de productividad, ¿no?, por un criterio de limitación. A veces no siempre lo más productivo es lo más justo. No siempre lo más productivo de bien es lo que produce un mejor reparto, ¿no? Por decirlo con un ejemplo actual, probablemente ningún sistema económico ha producido más cantidad de bienes de consumo como el capitalismo tardío, ¿no? Probablemente lo que le falta al capitalismo tardío no es sensatez, lo que le falta es equidad. Y claro, una conducta no equitativa es finalmente insensata. Por tanto, la sensatez y la equidad forman un paquete único, ¿no?, el paquete de la praxis. Pero cuidado, con esto se ha establecido, digamos, una especie de diferenciación no en absoluto excluyente entre vida teórica y vida práctica. La vida teórica es la vida del conocimiento, la vida de la virtud de la sabiduría. La vida práctica es la vida de la sensatez y de la equidad, la vida de las relaciones comunitarias. Pero estos instrumentos, que no son, como tantas veces se ha dicho, separadores, que forman parte del mismo equipamiento de la construcción de hábitos, de costumbres, ¿no?, de la vida ciudadana. Estos instrumentos tienen que ser aplicados. Y este es el tercer nivel al que me refería. ¿Cómo se aplican estos instrumentos? Bueno, nosotros nos movemos en el ámbito de la construcción o de la intervención por naturaleza. Pero atención, si decimos intervención estamos diciendo que podemos elegir varias posibilidades.
Por consiguiente, este tercer nivel, del que depende la vida teórica y la práctica, es exactamente el nivel más radical de la ontopraxeología aristotélica. La vida ética depende de la elección, de la proairesis. Y esta elección es la que nos determina qué clase de conocimiento o qué clase de actitud teórica vamos a tomar, así como nos indica también qué clase de relaciones favorecen o no, o menos, o más, ¿no?, la relación entre los hombres. Por tanto, la elección no se refiere a los fines son siempre los mismos, la vida teórica y la vida práctica. La vida teórica que conforma la sabiduría y la vida práctica que conforma la sensatez y la equidad. Lo que elegimos son los medios para ser más sabios o para ser más completamente sabios o para ser más prudentes y más equitativos o para ser más completamente prudentes y equitativos. Por lo tanto, la elección no determina todavía más que un carácter instrumental. Podemos elegir entre varias opciones que están todas regidas por fines idénticos. Los fines no cambian. Elegimos los medios. Así que toda la cuestión consiste en no errar el juicio sobre los fines. O dicho de otra manera, en no elegir los medios que nos lleven a un fin contrario. Siendo el fin, la volición, el querer de esos fines, cimos, un acto que nace de la propia acción, que no es la del juicio, que no es la del resultado de la racionalidad, sino de la acción misma racional, de aquello que es el impulso de la racionalidad. Ese impulso se dice cimos en griego, y está identificado con una potencia del pecho, ¿no?, con una especie de ardor que te lleva a la acción. Pues bien, aquí se construye, digamos, la clave de arco de la ética aristotélica. Es esta: la elección de los fines está presidida por la ambivalencia, la elección de los medios, perdón, está presidida por la ambivalencia de los fines. Porque todos reconocemos el fin. El fin es ser sabio, el fin es ser prudente, el fin es ser equitativo, ¿no? Lo que pasa es que nos equivocamos muchas veces en la definición, en el reconocimiento de esos fines. Todo el mundo quiere ese fin. Eso es por naturaleza, puesto que en ese fin se engendra la felicidad. Y eso es por naturaleza. Lo que pasa es que eso no es objeto de ciencia. Ese fin involucra lo que uno cree que es ese fin, lo que uno piensa que es ese fin. Y ahí es donde se produce la necesidad de un saber ético, de un saber ético. Uno puede creer que le lleva a la felicidad, por ejemplo, la riqueza desmedida, el poder sobre los otros. Uno puede creer eso. El fin nunca cambia, es el mismo. Lo que queremos es ser felices, y eso implica el establecer acciones prácticas y teóricas, o teóricas y prácticas, ¿no?, conducentes a la felicidad. Pero podemos elegir mal los medios porque tenemos confusión sobre los fines, ¿no? Porque no es del orden de lo definicional. Y este es el punto que hace tan inestable a la ética, ¿no? Es que hay que comprenderlo esto bien. Esto no es separable de nuestra propia intervención. Nuestra situación tiene un elemento de inestabilidad esencial, radical. Nuestra situación en el mundo no es superable en este punto exacto del hiato, de la endíadis, del abismo que se nos abre, puesto que para ser felices requerimos la intervención sobre el mundo. Y resulta que en esa intervención no tenemos seguridad, no siempre tenemos una ciencia, un conocimiento exacto
de lo que nos lleva a ella. La ambivalencia de los fines quiere decir que toda voluntad quiere siempre lo que cree que es el bien, pero no toda creencia acerca de lo que es el bien, de lo que depende nuestra acción, nos lleva a él. ¿Qué hacer en este caso? ¿Dónde está el núcleo esencial de la ética de Aristóteles? Que, como veis, es una ética que se pone en marcha simultáneamente por la necesidad de la acción y por la amplia capacidad de elección de esa acción, por la amplia opcionalidad de nuestras conductas. El núcleo esencial es el reconocimiento del bien. Si tuviéramos capacidad de reconocer un bien al margen de nuestro deseo o de nuestra capacidad de equivocarnos, ¿lo tenemos? La lección de Aristóteles es no. No completamente. Y no completamente porque si lo tuviéramos, significa que ese bien sería objeto de ciencia. Y entonces ya no tendríamos nada que elegir. Bastaría con conocerlo. Es decir, no lo tenemos porque no lo hay. Porque no puede haberlo. Porque si lo hubiera, se destruiría enteramente el principio de la acción. Porque ya no tendríamos ninguna libertad, ninguna capacidad de elegir. Porque se suspendería la proairesis misma. Se suspendería, de hecho. Es decir, porque este sería un mundo perfecto. Ese sería un mundo sin hombres. Un mundo sin acción racional. Un mundo yerto. Un mundo quizá divino. O un mundo solamente de animales. Es preciso comprender este desquiciamiento obligatorio en la estructura del mundo, en donde se produce la elección, que no está regida por un conocimiento necesario, porque su cumplimiento conlleva exactamente la posibilidad, la apertura, el hueco abierto a la acción humana, racional. Pero puesto que no existe, lo que sí podemos hacer, sin embargo, es determinar criterios que nos permitan el cumplimiento de la felicidad. A esos criterios que nos permiten el cumplimiento de la felicidad es exactamente a los criterios autorreferenciales que forman la vida racional, que forman la vida racional activa, que forman el intellectus, lo propio del intellectus agens, de lo cual una parte es en buena medida ciencia sobre la naturaleza, eliminación de errores de aquello que sí podemos saber por necesidad, y otra parte importante, aquella que corresponde a la elección, tienen que ver con otros cursos que son los que ahora voy a citar y que forman la entraña misma de la ética aristotélica. El primero es que, puesto que no tenemos acceso a ninguna verdad, puesto que no hay necesidad, sustituyámosla por un razonamiento de esa voluntad de acción. Os decía, se dice cimos, ese razonamiento se llama encímema, o sea, un razonamiento que tiene que ver con las fuentes de la acción. Y esto es lo que es propio de la deliberación. Y lo que es propio del discurso retórico, del discurso que, ya que no puede probar, al menos tiene que persuadir lo más racional, siendo lo más racional lo que queda comprendido como aquello que entienden por mayor capacidad de felicidad, o todos, o por lo menos los más, o aquellos, cuando no hay ningún acuerdo social, en los que podemos confiar. La deliberación es no solo un instrumento de la ética, sino una raíz misma de la acción ética, de la posibilidad de la acción ética. Lo mismo que otras actitudes racionales, pero no demostrativas, en todo el ámbito de la praxis, ¿no?, que se conforman por ello mismo en el ámbito de la retórica y que expresan otras tantas maneras de establecer puentes en ese pliegue necesariamente existente de la vida práctica y que forman parte del elogio y la acción judicial. La deliberación es aquella forma en la que nos ponemos de acuerdo sobre el ámbito de lo posible elegible. La acción judicial es aquella otra cosa que restaura las injusticias, es decir, que restaura las rupturas con el orden de producción de la felicidad.
La injusticia es siempre una forma de eliminación de ese orden, que es más racional para ser feliz, ¿no? O que nos permite un comportamiento que nos hace ser felices. Por tanto, la acción judicial, que no se basa en la persuasión, sino exactamente en el castigo, ¿no? Establece, sin embargo, un ámbito que tiene que ver con la posibilidad de acceder a la felicidad. Y al elogio le pasa lo mismo. El elogio es de aquellas conductas que, previamente habiendo sido objeto de deliberación, ya muestran un carácter virtuoso, un carácter que produce bien, un carácter que accede a la felicidad, que permite ser felices, deben ser puestas como ejemplares, como modélicas. De igual manera que la acción judicial es la contraparte de la deliberación, la restauración de la justicia que la deliberación nos pone, el elogio se manifiesta como un elemento de paideia, de educación, y su contraparte es la tragedia. La tragedia es aquel punto en el que se producen los castigos simbólicos al mundo simbólico del elogio, ¿no? Aquella cosa que no es objeto de elección y que debe ser puesta para que el ciudadano pueda, mediante el terror y la compasión, depurar su alma, ¿no? Llevar a ese camino en el que se produce, por medio de estos instrumentos, una acción ética. Bueno, pues para coronar la ética, solo cabe decir, ¿y cuáles son esos caminos?, ¿no? Y Aristóteles nos sorprende entonces, claro. Todo esto ha sido objeto de las virtudes dianoéticas, todo este análisis, es decir, de aquellos elementos que definen el comportamiento racional. En la sabiduría, a través de los procesos de la necesidad del conocimiento. En la praxis, a través de los procesos de la persuasión, de la ejemplificación, ¿verdad? Y sus contrapartes, el castigo, la compasión y el terror, a partir de todos esos modelos. Pero todas estas cosas son para establecer un orden justo, para establecer un medio en el que es posible realizar la felicidad, en el que es posible alcanzar la felicidad en una forma que no depende del conocimiento ni de la necesidad, que no suspende, por lo tanto, el hueco en el que habita la libertad del hombre. Y ahí, en esto, que corona, como digo, la ética, que corona la ética, nos encontramos con que Aristóteles dice, no, aquí no hay normas. No hay normas porque no hay leyes. En la naturaleza, donde el conocimiento es necesario, hay leyes, leyes naturales. En la ética, donde exactamente el pliegue hace imposible el conocimiento por necesidad y en donde habita exactamente la necesidad de una intervención que por ello mismo se rige por fines no susceptibles de conocimiento científico, lo que podemos establecer es actitudes. La ética de Aristóteles no es una ética de normas, es una ética de actitudes. Y las actitudes son aquello que permite alcanzar la felicidad. Esas actitudes se definen esto meso. Las virtudes éticas, las que después de toda esta crítica que he venido haciendo desde el punto de vista de las necesidades que nos va proponiendo o de las exigencias que nos va proponiendo la vida racional, a donde abocan, es finalmente a la determinación de un espacio, el espacio del no exceso y la no carencia, donde pueden construirse de manera que no está prevista porque no es necesaria, donde pueden, por lo tanto, pueden construirse los caminos de la libertad, de la felicidad. Es una ética que lo que nos dice es, si tú aplicas la sabiduría, aplicas la frónesis, aplicas la equidad, etc., lo que se te abre es un hueco vacío, el hueco del medio, el hueco que elimina el exceso y elimina la carencia, suprime el exceso y suprime la carencia. Ahí es posible construir, ahí habitan las virtudes éticas. Las virtudes éticas, es decir, no todavía las costumbres. Las costumbres pueden ser varias, pueden ser diferentes, dependen de las circunstancias constitutivas de las ciudades, de aquellas que ponen el elemento arquitectónico. No te dice con esta ley o con aquella otra, no es el mundo del Platón de las leyes, no te da normas. Te dice simplemente, hombre, si quieres ser
en fin, un tío como Dios manda, es decir, si puedes, si puedes crear hábitos saludables, por ejemplo, en el caso de la ira, no te comportes de manera arriesgada ni tampoco te comportes de manera cobarde. En el centro de esas dos actitudes está la posibilidad de comportarse virilmente, ¿no? O no te comportes de manera excesivamente ambiciosa ni de manera excesivamente apocada, entonces ganarás lo justo. O no te comportes de manera que perjudiques a los demás, ni tampoco de forma que te dejes perjudicar por cualquiera, y entonces serás justo. Cómo se realice cada uno de los actos propios, ethoi, de las costumbres que van a sobredeterminar de la naturaleza, no está dado en Aristóteles. Lo que se dice es bajo qué actitudes que vienen dadas, que vienen determinadas por la aplicación de las virtudes dianoéticas, se da el espacio que produce la posibilidad, ¿no?, de una política justa, o sea, de una comunidad ordenada en la que el predominio de la palabra y de la colaboración se comportan de manera efectiva, se completan y llegan por ello mismo a su perfección. Y Aristóteles piensa que hay una comunidad de esas características en la que el ejercicio es el mayor esfuerzo que ha hecho de definición material y el único. Y es cuando la comunidad política, puesto que en definitiva siempre es comunidad política, se convierte en virtud de la práctica de estas éticas estomeson, de los espacios de la moderación, de los espacios en los que no habita ni el exceso ni el defecto, se convierte en una comunidad amistosa. Los amigos, en efecto, son aquellos que colaboran y hablan, y que en la colaboración y en la puesta a disposición del discurso común alcanzan la felicidad. Esa felicidad que es plena en la comunidad de amigos es también accesible en la comunidad política, pero no podemos subir mucho más. No podemos sentirnos miembros de una comunidad que nos desborda allí donde no llega ni las relaciones de colaboración ni la capacidad de construir discursos. Por eso el mundo de Aristóteles es el mundo final de la clasicidad. Un minuto después, aquello que era lo máximamente deseable es exactamente lo históricamente fenecido, lo históricamente eliminado y borrado. Con Aristóteles acaba el mundo clásico. Hay que aceptar que es un mundo, que es una forma de acabar realmente impresionante. Bueno, pues ahora sí que con esto ya sí que doy por terminadas estas clases.